Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos gloria al Señor por este tiempo importante. Amados hermanos, siempre tomemos un tiempo de pensar, de meditar en la palabra. Importante. Siempre tomemos tiempo. Entre más tiempo tomemos, mejor. Si el Señor en este tiempo quiere que nosotros recuperemos el espíritu de la palabra, tenemos que volver nuestro corazón a Él, a la palabra. Cuando yo digo tiempo de meditación, no tenga la imagen del budista con las manos así. Tenga el entendimiento de lo que hemos hablado, de meditar en la palabra, de pensar, de masticarla, de entender lo que el Señor quiere hablarnos en un determinado verso o en un capítulo. Tengo que leer la Escritura. Amén. Importante que lo hagamos. Es muy importante que recuperemos el que haya tenido ese hábito, el que no lo haya tenido, que cree ese hábito, crear ese hábito, el cual es importante. Amén. Entonces, hoy quiero compartirles por los próximos 35 minutos, como mucho, quiero compartirles algo bien importante de lo que hemos estado hablando. Vamos a empezar a enlazar lo que el Señor quiere. Una de las cosas que quiero compartirles tiene que ver con intimidad. Y si yo le quisiera llamar a lo que voy a compartir en esta noche, le llamaría así: yo soy un altar. ¿Ok? Yo soy un altar. Y esto tiene que ver con que Dios quiere en varios aspectos, como bien lo hemos dicho antes en otras reuniones, es que nosotros desarrollemos en Él una intimidad verdadera. No desarrollemos un hábito religioso. No desarrollemos una liturgia. Aquí es donde viene la diferencia. ¿Qué es una liturgia o qué es un hábito religioso? Ay, pues es que yo tengo que orar. ¿Pero por qué tiene que orar? Es que yo tengo que leer la Escritura. ¿Pero por qué tiene que leer la Escritura? No es lo que estamos buscando. Es que la cuestión es: yo disfruto hablando con el Señor por amor. Yo disfruto leyendo la palabra del Señor por amor, porque me estoy retroalimentando, me está sosteniendo. ¿Sí me hago entender? Es decir, la verdadera intimidad y la verdadera relación del Señor está basada ¿en qué? En el amor. ¿Sí me hago entender? Yo no puedo tener una novia y tener un novio y decir: ay, bueno, es que tengo que estar con mi novia. ¿Por qué? No, porque es mi novia. Entonces hay como una obligación. No puede ser una obligación. No es lo mismo una obligación que decir: no, es que yo siento estar con mi novia. Uy, mamacita, es que la quiero sentirla cerca. ¿Me hago entender? O sea, hay un deseo que se produce. Vale, pongo esto de la novia por poner un ejemplo, pero quiero llevarlos a la relación con el Padre. Entonces el Padre, nosotros debemos de sentir eso por el Señor, y es lo que el Señor verdaderamente está buscando que nosotros recuperemos. Si me hago entender, para el que lo haya perdido y el que lo tenga, gloria a Dios. Hablo de recuperar de manera generalizada, ¿listo? Entonces eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos ese tiempo primordial. Siempre entendemos que la Escritura dice que todo lo mejor, ¿para quién? Para el Señor. Entonces, ¿qué es todo lo mejor de mi día? Mi tiempo. Entonces yo no puedo empezar el día sin lo primero de mi tiempo. No es para el Señor. Y no cualquier cosa. Escuchen, les llevo a algo. ¿Cómo era lo que Dios le pedía a Israel según el Cordero? Lo primero. Lo mejor. Lo primero. El Señor en Éxodo les dijo a Israel: todo primogénito será ¿qué? Mío. Lo primero. Y todo primogénito era lo primero. ¿Y cómo era el cordero? Lo mejor. No era cualquier cordero. Es decir, el cordero que presentaba Israel para la ofrenda era ¿qué? Lo mejor. Ya no presentamos cordero, ya no sacrificamos cordero, ya no hacemos nada de eso. Entonces, si yo soy un altar y voy a darle sacrificio al Señor en mi altar, ¿qué tiene que ser? Lo mejor. Lo primero también. Lo mejor. Lo excelente. ¿Sí me hago entender? Apliquémonoslo a mi vida. Apliquémoslo a mi día a día. Apliquémoslo a mi tiempo. Apliquémoslo a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, como punto de partida, lo primero y lo mejor.
¿Listo? Es importante. Entonces, si yo soy un altar, vámonos a Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 7. Génesis 12, 7. Esta es una de las primeras revelaciones que el Señor empieza a revelársele a Abraham. ¿Listo? Aquí no se llama ni siquiera Abraham, sino que se llama Abram. Todavía Dios no ha cambiado su nombre. Todavía Dios no ha hecho algo en él trascendental. Pero fíjese que antes de que él sea un altar, tiene que haber una revelación. Aquí viene. Y fue visto el Señor por Abraham. O sea, Abraham lo vio. Tuvo una revelación. Alguien puede preguntar, ¿cómo lo vio? No lo sé. Tuvo una revelación. ¿Lo vio en persona? No lo sé. ¿Lo vio en el espíritu? No lo sé. El tema fue que lo vio. Listo. Tuvo una revelación del Señor, como Dios se le quiso mostrar a Abraham. Entonces dice el Señor y fue visto el Señor por Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor. Fíjese, el Señor solamente se le reveló a Abraham y le dijo, Abraham, a tu simiente le daré esta tierra. Ya está, no le dijo más nada. ¿Ok? Y dice que Abraham, su respuesta fue edificar un altar. El altar representa simbólicamente para nosotros nuestro corazón. El altar no es lo que muchos pastores y gente ha dicho, no se suba al altar de Dios y es la tarima esa donde los músicos cantan y donde está el atril de donde el pastor predica. ¿Ok? Muchos de nosotros venimos de ese contexto religioso. Muchos de nosotros venimos de esa actitud religiosa. No existe altar ya como tal ni templo. El altar entonces, ¿qué es? Mi corazón. El altar es mi corazón. ¿Para qué servía un altar? O sea, vámonos al antiguo pacto. ¿Para qué servía el altar principal? ¿Para qué? Para hacer sacrificios. ¿De qué? Por el pecado, de ofrendas de paz. Diferentes sacrificios que le eran aceptos al Señor, que apaciguaban al Señor y tenía un beneficio al pueblo. ¿Me hago entender? Entonces, cuando hablamos de altar, estamos hablando directamente de sacrificio. Entonces, cuando dice que Abraham vio al Señor, el Señor le dijo 4 cosas o 3 y dijo, edificó allí un altar porque se le había revelado, aparecido. ¿Sí me hago entender? Es decir, Abraham entendió que Dios estaba pidiendo de él una vida para el Señor. Entonces, lo primero que nosotros debemos de entender es ser altares. Y ser altares implica en nuestra vida una serie de condiciones. Ahora vamos a ir a ella. Pero lo primero que nosotros debemos entender es ser altares. Entendiendo que ser altar es sacrificar, dar, como lo dijimos ahora, como primicia, lo mejor, lo primero, lo excelente. El Señor no se va a conformar, escúcheme bien, ¿cuántas veces Dios confrontó a Israel por sus ofrendas? Muchas veces. El Señor no se va a conformar con algo mediocre, con algo sucio, con algo mínimo, con algo miserable. Si es el Señor, ¿qué podemos darle en nuestra vida? Lo mejor. ¿Sí me hago entender? Entonces, una de las primeras cosas que debemos entender es, si vamos a hacer altar, tenemos que entender que a Dios le tenemos que dar ¿qué? Lo mejor, excelente, lo primero. ¿Y eso en dónde, hermano? En mi vida personal, en mi vida cotidiana, en mi cada levantar. ¿Sí me hago entender? Eso me va a costar a mí. Claro que me va a costar muchas cosas. Para los que no les gusta madrugar, les va a costar. Para los que tienen que madrugar y trabajar, les va a costar. Para muchas cosas les va a costar. Pero ahí es donde implica. ¿Sí me hago? Ahí es donde implica cuál es mi disposición para el Señor. ¿Sí me hago entender? Al igual que la ofrenda. Pablo dice que la ofrenda debería darse buena, abundante, lo mejor. Siempre, porque es para el Señor. Entonces yo creo que ese es uno de los primeros puntos importantes que nosotros tenemos que entender. Entonces, vamos a ver otro caso allí en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 24. El Señor se le presenta a este hombre Gedeón, ¿ok? El Señor en el versículo 22 y 23
Dice, viendo Gedeón, en el 22 dice, viendo Gedeón al ángel de Yahvé y dijo, ay, Señor Yahvé, he aquí visto el ángel cara a cara. ¿Por qué él expresa así? Él se expresa así porque en el pensamiento hebreo, ellos tenían en su pensamiento que el que veía al Señor se iba a morir, porque era un pecador. Porque se confrontaba su pecado. La misma presencia de Dios confrontaba al pecador. Escuche, porque hay convicción de nuestros pecados, porque hay reargüimiento de nuestros pecados, porque el Espíritu Santo, su presencia, nos está rearguyendo. ¿Sí me hago entender? Entonces él exclama, ¡ay! Y entonces mire lo que le responde el Señor, versículo 23. Pero el Señor le dijo, tranquilo, paz para ti. Tranquilo, Gedeón, no te vas a morir. No te vas a morir. Mi presencia no te va a matar. Paz para ti, no temas. Ciertamente no morirás. Entonces, ¿cuál es la reacción de Gedeón? Tuvo una revelación. ¿Y qué dice? Y construyó Gedeón allí un altar a Yahvé. Y lo llamó Yahvé Shalom. O sea, Yahvé se revela en paz. Yahvé es paz. El cual permanece hasta el día de hoy en Efrata de los Abiseritas. O sea, fíjese, aquí volvemos a dos puntos y podemos hablar de muchos hombres de la Biblia en cuanto a esto, pero volvemos a dos puntos. Escuche, una revelación produce un altar. Una revelación produce un altar. Cuando usted tiene una revelación del Señor, hay gente que le encanta llenarse la boca y decir, si es que yo oigo al Señor, el Señor me habla y el Señor me habló y me dijo, y es parecido, eso parece un monólogo. Y el Señor me dijo y me dijo y me dijo, pero realmente usted no ve que hay altar. Pero esta gente, cuando tuvo una revelación del Señor, su vida cambió así. Ellos fueron altares, tuvieron los errores, no eran perfectos. Igual nosotros tenemos errores, no somos perfectos, pero algo cambió, algo aconteció. Esa revelación que en ellos se manifestó en un tiempo determinado, en ellos empezó a ser creciente. Ellos pusieron su vida como un altar. Entonces lo primero que el Señor quiere que nosotros trabajemos en nuestros corazones es ser altares. Y ser altares implica en nosotros ser constantes. Ser altares, y yo le voy a decir esto, tendemos a pensar que las cosas del Señor, como muchas veces lo explico, son microondas, son instantáneos. Tendemos a pensar que las cosas con Dios y la relación con el Señor son así como rápidas. No, ser altares implica en nuestra vida constancia. Ahora vamos a hablar de 4 pilares fundamentales que va a ser lo más importante que nosotros tenemos que entender para poder afianzar o hacer crecer o llevar nuestra relación íntima con el Señor a otro nivel. Entonces, la relación o las cosas con el Señor no son a corto plazo, son a largo plazo. Escúcheme, hermano, Dios no le va a hablar cuando usted quiera que le hable. Usted muchas veces le voy a decir lo que le va a acontecer y quizás le habrá acontecido. Usted muchas veces necesita una palabra de Dios y empieza a leer. Claro, cuando necesita la palabra de Dios empieza a leer la Biblia, empieza a orar. Pero resulta que hace una semana atrás que no necesitaba la palabra de Dios, ni se acordaba de la Biblia, ni se acordaba de nada. Fíjese cómo somos. Y escuche, cuando usted más leyó la Biblia, más oró, más intercedió, más ayunó, Dios no le habló. No sucedió nada. Nada pasó. Ay, es que Dios no me habla. Bueno, es que Dios no te va a hablar cuando tú quieras que te hable. Sé constante, construye la relación y veremos si la voz del Señor se manifiesta. Escúchenme, hermanos, tenemos que aprender a apreciar, a atesorar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque es lo más precioso. Porque la voz del Señor no es meramente auditiva ni informativa. La voz del Señor crea, la voz del Señor anima, la voz del Señor consuela, la voz del Señor sostiene, la voz del Señor alimenta. ¿Sí me hago entender? Entonces no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, la voz del Señor no es cualquier cosa, no es para tomárselo a la ligera. Hay quien no lo tomamos a la ligera y dice, Dios me dijo, pero no, Dios no ha dicho nada. Eso ha sido su imaginación o ha sido cualquier otra cosa. ¿Sí me hago entender? Cuando Dios habla, esa voz va a producir algo. ¿Qué dice Isaías? Cuando yo lance mi palabra, será como la lluvia y la nieve que cae a la tierra, la hace germinar, producir fruto. Y da pan al que siembra, da semilla al que siembra y da pan al que come. No vuelve a él vacía. La voz del Señor tiene un propósito en nuestros corazones.
Entonces, tenemos que buscar la voz del Señor y tenerla y desearla como algo precioso. ¿Cuándo va a venir entonces la voz del Señor? No cuando yo quiera una palabra o una dirección del Señor y entonces me pongo a leer la Biblia como loco. No, la voz del Señor va a venir en el momento que Él la quiera. Pero para eso, como dice el Salmo, busca el rostro del Señor, busca continuamente su rostro. ¿Cuál es mi posición? Una búsqueda continua, un siendo altar continuo, diariamente. Dice la Biblia que en el antiguo pacto la ofrenda y los sacrificios y las ofrendas del altar eran ¿qué? 24 horas, continuamente, todos los días. ¿Sí me hago entender? Entonces eso va a ser crucial. Entonces eso nos va a enseñar a nosotros de que nos podemos convertir en un altar. Una revelación produce que nosotros seamos un altar. Busquemos entonces esa revelación del Señor. Busquemos que eso pase en nuestro corazón. Eso también va a tener unos resultados. ¿Qué resultados? Va a tener resultados de transformación, va a tener resultados de avance en nuestros corazones. Amén. Y ahora aquí entramos en uno de los puntos de quiebre más importantes. ¿Para qué vamos a buscar entonces la revelación y el ser un altar del Señor? Vamos a ver Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. ¿Para qué entonces nosotros vamos a buscar esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Escuche, aquí viene el punto de quiebre en el cual nosotros tenemos que entender. ¿Cómo se va a llamar el discipulado de hoy? Yo soy un altar. Yo soy un altar. Pero para ser un altar, Dios va a buscar algo de nosotros. Y está aquí en este verso. Dice Jesucristo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, juzgo, mi juicio es justo. Porque no busco ¿qué? Sino que busco. Ahí viene el punto. Hermano, si usted y yo queremos que Dios haga algo en nosotros, necesariamente usted va a tener que quebrarse, morir, arrastrarse a lo que usted quiere, es decir, a su voluntad. Usted no va a poder querer su voluntad. ¿Cuál es mi voluntad, hermano? ¿Yo qué voy a saber? Me quiero ir a la China, me quiero ir a no sé, me quiero casar con fulanito, me quiero hacer fitness, me quiero hacer esto, me quiero hacer lo otro, me quiero estudiar, me quiero volver abogado. Esa es su voluntad. ¿Y dónde está la voluntad del Señor? Si yo voy a funcionar en mi voluntad, no va a acontecer nada. Voy a vivir mi vida. Dios no se va a mover en mi voluntad. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es ¿qué? Rendirme. Como dice la canción en inglés, surrender. Rendirme. ¿Y qué significa rendirme? Rendirme a lo que yo quiero. Rendirme a lo que yo deseo. Rendirme a mi propia vida. Rendirme. ¿Qué hizo Cristo? Cristo era Dios. Cristo podía hacer lo que Él quería. ¿Pero qué dijo? Se rindió. Se rindió. Dijo, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Bueno, otro punto importante de esos. Lucas 22:42. El quebrantamiento de la voluntad. Lucas 22:42. Hablando de Cristo, ¿qué pasó? Está en el Getsemaní. Getsemaní significa el triturar los olivos, los procesos donde se está triturando proféticamente o simbólicamente, llámale esto. Tu alma está siendo triturada, está siendo machacada. Eso significa Getsemaní, de donde se machaca el olivo para que salga el aceite. Si mire, Cristo está allí, Cristo está en Getsemaní, lo van a entregar, sus discípulos lo dejaron solo, está orando, sabe él que le van a desangrar y le van a hacer todo lo que le van a hacer, lo sabe. ¿Y qué pasa? Dice, Padre, diciendo, Padre, si quieres aparta de mí. En una versión dice copa, en otra versión dice este sufrimiento. Si quieres, Padre. Pero luego dice, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Escuche, hay una pelea en su interior. Hay una pelea, hay una rendición. Hermanos, rendirnos, y fíjese lo que les voy a decir, tal vez no nos guste este mensaje, pero rendirnos a la voluntad de Dios va a doler. Necesariamente va a doler, porque vas a tener que morir a lo que quizás
Tú por 30, 40, no sé los años que tengas, has estado soñando y has estado persiguiendo. Va a doler. Va a doler. Pero escucha, ahí es donde tiene que operar la fe y yo tengo que confiar en que la voluntad de Dios para mi vida es mejor que lo que yo he deseado para mi vida. Porque lo dice la palabra, el Señor que dice que Él tiene buenos pensamientos para nosotros, que Él va a dar un camino el cual nosotros esperamos, lo mejor, aquello que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros, en la perspectiva de Dios es lo peor y tenemos que morir. Es el punto de quiebre. Si yo quiero verdaderamente ser un altar y crecer en mi relación, yo tengo que rendirme y decirle, Padre, aquí estoy, me rindo. Dejo de buscar esto, dejo lo otro, pero no con la boca, acción, con la acción. ¿Sí me hago entender? Para que el Señor se manifieste verdaderamente. Eso fue lo que hizo Cristo. Entonces Dios estableció su propósito en Cristo, el propósito de la cruz, el propósito de hacer tan maravillosa obra. Pero, ¿y qué tal si Cristo, siendo Dios, dice, no me voy a dejar matar de pecadores? No me voy a dejar tocar ni poner un dedo encima de todos estos inmundos incircuncisos, por llamarles de alguna manera. No, pero Él se entregó. En manos de pecadores se entregan al Hijo de Dios, como oveja que va al matadero. Enmudeció, dice la palabra, en medio de insultos, en medio de tantas atrocidades que se le hicieron, dice, enmudeció, no vociferó con nadie, ni siquiera se defendió, todo lo contrario, oró por ellos y dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. A nosotros nos cogen así y usted ya está dando puño y pata, peleando por sus derechos. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Y él tenía también derechos también, pero él no peleó por sus derechos. Fíjese la actitud de él. Como dice Pablo también, tengan la actitud de Jesucristo. Filipenses 2, el cual siendo Dios se humilló a hombre. O sea, usted es un hombre y se humilló siendo una hormiga, insignificante. Se humilló, no importándole. Y no solamente eso, sino fue hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces fíjense qué interesante. El punto más importante del día de hoy es: ¿estoy dispuesto a quebrar mi voluntad para recibir la voluntad del Señor? Y escuche, y el tema de la voluntad no es un tema ligero. No es un tema ligero. No es para tomármelo a la ligera. Es un tema muy importante y crucial. ¿Por qué, hermano? Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, 21 le va a dar una respuesta acerca de esto. Versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escucha, esto no está hablando para el día del juicio, ni está hablando para el día del tal rapto, ni está hablando para eso. Eso está hablando para ya. Eso es ya en nosotros. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor dice, les respondí, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces la voluntad de Dios en nosotros no es cosa ligera, es cosa seria. Es decir, el propósito de Dios del reino en mi vida no se cumple mientras tanto yo decida vivir mi voluntad. Y hemos hablado del tema de la voluntad. Los que pasaron el modelo profético, está la voluntad. Ok, bulema, la voluntad general de Dios, pero la voluntad que Dios está buscando es la voluntad telema, es decir, la voluntad específica de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Bueno, es que yo tengo tal sueño o X sueño. Dios contigo quiere que mueras a esos sueños. Es un ejemplo. Dios contigo quiere que no te cases con ese o con esa. Dios tiene... ¿Sí me hago entender? Es lo específico que el Señor quiere. ¿Cómo hallo, cómo busco yo o encuentro esa voluntad? Primero, tengo que rendirme. Segundo, ser un altar. Y en ese proceso descubro qué es lo que Dios quiere conmigo.
Y entonces empiezo a adquirir y a caminar en la voluntad del Señor. Entonces no podré ser altar, no podré llevar mi relación íntima con el Señor a otro nivel si no muero a mi voluntad. Si no quiebro mi voluntad. Entonces ahí es donde cada uno de nosotros debemos de pensar y meditar. ¿Cuál es mi voluntad? Ay, vale, es que yo quiero esto, yo quiero irme para Estados Unidos, yo quiero irme para Canadá, yo quiero un novio así, yo quiero un marido así, yo quiero unos hijos así, y todo lo que su alma y su yo quiere. ¿Sí me hago entender? Todo. Y empiece a creerle, a decirle al Señor, a despojarse de eso y decir, algunos por ahí dicen, yo quiero un cuerpo así, no lo sé. Y todo lo que usted quiera, hermano, despójese de eso y dígale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Yo quiero rendirme a esto. Pero no puede ser de boca, tiene que ser de corazón. Porque muchos de nosotros todavía batallamos con esto. Decimos que sí, pero nuestro corazón dice que no. O sea, de boca para afuera sí, pero mi corazón no, agárrate a Él. No, es que Dios quiere Él para ti. No, el Señor quiere que seas un profesional. Y estoy hablando esto como ejemplos de diversas situaciones. Cada uno de nosotros tenemos que responsabilizarnos para encontrar qué es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Sí me hago entender? Eso es tremendamente importante. Mientras que no acontezca esto, no acontecerá lo otro. Yo no podré ser un altar, no podré llevar mi relación íntima con el Señor a otro nivel. ¿Amén? ¿Entendido? Bueno, entonces llegados a este punto, 4 pilares y 4 fundamentos en los que yo tengo que basar mi vida espiritual y basar mi relación con Dios. 4 pilares y 4 fundamentos. Y ahí me va a ayudar alguien a predicar. Yo ahora le voy a decir algunos versículos. 4 pilares y 4 fundamentos en los que yo tengo que basar mi relación con Dios. ¿Cómo se llaman? Listo. Se llama diligencia, número 1. Se llama compromiso, número 2. Se llama autodisciplina, número 3. Y se llama perseverancia, número 4. Si en estos 4 pilares yo no dirijo mi vida espiritual, nunca nada acontecerá en mi vida. O sea, la Biblia habla de estos 4 pilares como disciplina en nuestros corazones, como algo tremendamente primordial para avanzar. Entonces vamos con el primero. Si ustedes recuerdan, pusimos por el grupo algún tip y dijimos, aprendiendo de la hormiga. Fíjese cómo era la hormiga. La hormiga era diligente. En el verano, ¿qué hace? Recoge su alimento, porque sabe que va a llegar el invierno. Y sabe que en el invierno no hay cosecha. Entonces se prepara. La diligencia es algo tremendamente importante. Cuando yo soy una persona diligente, a mí nada me sorprenderá. O sea, nada me agarrará fuera de sitio. ¿Me está entendiendo? Es sumamente importante. Entonces, vamos a ver qué habla más la Biblia de la diligencia. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 11. Empezamos con el primero, diligencia. Romanos 12, versículo 11. ¿Qué dice Pablo acerca de la diligencia? Romanos 12, 11. Dice entonces así: en lo que se requiere, hermanos, diligencia. No perezosos. La pereza, dijimos, que es ¿qué? Sinónimo de negligencia. Si usted recuerda el tip de aprendiendo de la hormiga, ustedes saben que en el diccionario de la Real Academia Española usted pone negligencia y uno de los significados de negligencia es ¿qué? Pereza. Pereza. ¿Sí me hago entender? Entonces dice Pablo, en lo que se requiere diligencia, no perezosos. Y después añade, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes habla de pasión, de fervor. ¿Sí me hago entender? De alguien que es pasional. Cuando dicen, uy, es que este hermano lo vive. Claro, tiene pasión, refleja en él fuego. Entonces el Pablo está diciendo, ustedes tienen que ser fervientes en espíritu. No está hablando del Espíritu de Dios en este pasaje, está hablando de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es el conductor de Dios. O mejor dicho así, es el receptor por el cual Dios nos guía.
Nuestro espíritu es el hombre interior, es el hombre que necesita crecer. ¿Me hago entender? Entonces, lo primero que Pablo dice es, no seamos perezosos en lo que requiere diligencia. Esa palabra diligencia significa en el griego espoudé. Mire lo que significa, ya lo dijimos ahí, lo recuerdo. Velocidad, rapidez, anhelo, prisa, prontamente, con solicitud, diligencia. ¿Sí me hago entender? O sea, escuche, si yo voy a basar mi relación íntima con Dios en la diligencia, entonces la diligencia va a hacer que yo sea pronto y rápido en mi relación con Dios. Lo llevo a algo práctico. Si yo sé que le tengo que dar al Señor el primer minuto de mi despertar, entonces la diligencia me va a hacer despertar antes. Y voy a estar diligente. Qué tremendo eso ahora con este frío, ¿no? Qué tremendo ahora este frío que parece que la cobija usted lo enrolla y no lo quiere dejar salir. La cobija, la manta, el edredón, lo que sea, lo que tenga encima. Qué tremendo. Pero ¿y qué si yo quiero ser diligente? La diligencia me va a llevar a que me pongo de primero. Tengo prontitud, tengo rapidez para mi relación con el Señor. Prioridad también. Priorizo mi relación. Entonces mire lo que dice Pablo, no perezosos, no siendo negligentes. Los que tenemos bebés sabemos que tenemos que ser diligentes. ¿Por qué? Ay, que porque el bebé come a tal hora. Entonces si estamos en una reunión usted tiene que tener la comida preparada, todo preparado, los pañales, todo. Y tiene que ser diligente. No puede, el niño se hizo caca y no lo puede coger sin pañales. ¿Por qué? Porque va a tener una consecuencia. El culito del bebé se va a quemar. Entonces, de alguna manera el Señor a través de un bebé te enseña a ser diligente, si es que lo agarres. Si es que lo agarras, si es que estás dispuesto a ello. No sé en nuestro trabajo, no sé en el quehacer de nuestro trabajo, pero se requiere diligencia. Bueno, el camarero va a esperar a que las mesas se llenen. Las mesas tienen que estar preparadas. ¿Cómo preparadas? El plato bien puesto, la servilleta, los cubiertos. ¿Qué pasa? Antes de que entre el comensal, la mesa está lista. ¿Qué significa eso? Diligencia. ¿Me puede entender? Diligencia. Y así sucesivamente, hermano. Entonces será importante la diligencia, es muy importante. Vamos rápido a otro pasaje. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo algo importante. Versículo 15. Segunda de Timoteo 2:15. Dice, tú mismo, Pablo hablándole a Timoteo, tú mismo procura con diligencia. ¿Procura cómo? Con diligencia estar presente ante el Señor, ¿qué? Aprobado, como un obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse, que separe rectamente la palabra de Dios, que estudie rectamente la palabra de Dios. Diligencia. Si queremos volver a la fuente de la palabra, yo necesito ser diligente. Yo no puedo ser negligente. Por el contrario, escuche y mire lo que le voy a decir. Esto tiene que sonarme en nuestros corazones. Nuestras culturas latinas nos enseñan a ser negligentes. Nos enseñan a dejar todo para lo último. Nos enseñan a dejar todo para el mañana. No, ya mañana. No, ya mañana. Y después está con prisas. No, ya mañana. Salió con prisas. No se arrodilló. No le dio ni siquiera gracias a Dios. Empezó el día mal. Como dirían por ahí, empezó con el pie izquierdo. ¿Pero por qué? Porque en la noche no fue diligente a dejarlo todo preparado. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjese, Pablo le está diciendo, tú procura con diligencia. Es la misma palabra griega que hemos estado hablando. Procura con diligencia presentarte ante el Señor aprobado. ¿Quiero crecer en mi relación con Dios? Bueno, esto es tremendamente importante. Vamos al tercer pasaje, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice Pedro, por cuanto todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consustanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa del mal deseo o concupiscencias. Y dice Pedro,
como vienen unas promesas y hay unas promesas de Dios sobre nuestras vidas, dice Pedro, así también vosotros poned ¿qué? Toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, y al virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio ¿qué? Paciencia, es decir, perseverancia, piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal ¿qué? Amor. Todo esto, mire lo que desarrolla Pedro, ciertos atributos y características de un hijo de Dios, pero basados ¿en qué? En la diligencia. En la diligencia. Poned diligencia en estas cosas. Tremendamente importante, diligencia. Vuelvo y decimos, prontitud, rapidez. Necesito ser diligente para el Señor. Necesito ser diligente sirviendo al Señor. Necesito ser diligente en mi relación con Dios. Necesito ser diligente en mi matrimonio. Si yo soy diligente para el Señor, soy diligente para todo lo demás. ¿Me puede entender? Primer pilar, sumamente importante. Segundo pilar, compromiso. Compromiso es una palabra que muchos de nosotros le huimos. Compromiso se le huye. Cuando usted escucha compromiso, usted tiene la imagen del matrimonio. Es una buena imagen, pero se le huye a esa palabra. Si yo quiero hacer crecer mi relación con el Señor, necesito compromiso. ¿Qué dice el diccionario del compromiso? Dice, es un contrato de responsabilidad para cumplirse. No puedes fallar. Nuestro compromiso es con Dios y nos llevará a ser primeros y responsables en todo. Grábese esto, nos llevará a ser primeros y responsables en todo. Mi compromiso es con Dios. ¿Sí me hago entender? En lo que requiera ser un altar, en lo que requiera mi vida para Él, en lo que requiera servicio. Es decir, que yo sea el primero que ore, que yo sea el primero que alabe, que yo sea el primero que dé, que yo sea el que primero interceda, que yo sea el primero que salgo al ruedo, a la palestra, que yo sea el primero en la acción. Tiene que ver con compromiso. ¿Sí me hago entender? En Éxodo 19... váyase al capítulo 19 de Éxodo, sucedió algo. Fue el monte Sinaí, versículo 1. Éxodo 19, versículo 1. El Señor le entregó el pacto a través de Moisés al pueblo, ¿no? Dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí, partieron a Refidim y entraron en el desierto del Sinaí. Allí acampó Israel frente a la montaña. Pero Moisés había subido delante de Dios, pues Yahvé lo había llamado desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, como os levanté sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Mira lo que está hablando Dios. Ahora pues, si de veras me escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto ¿de qué? De mi predilección entre todos los demás pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué dice? Es condicional. Si ustedes guardan lo que yo les estoy dando, ustedes serán mis predilectos. Ustedes serán lo mejor para mí. Es lo que está diciendo. Hay algo condicional. Todo lo condicional implica un compromiso. Todo contrato es condicional. Cuando usted firma un contrato de trabajo, usted firma un contrato y usted se compromete a cumplir aquellas tareas. Y el empresario se compromete a cumplir aquellas obligaciones como empresario para con el trabajador. Es un contrato legal. Es un compromiso. ¿Sí me hago entender? Y eso es lo que Dios está haciendo con el pueblo. Y dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. Le habla Dios a Moisés. Y llamó Moisés a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había ordenado. Verso 8. Núcleo del pasaje. Y respondió a una voz todo el pueblo: haremos todo lo que Yahvé ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahvé. ¿Qué pasó? Se comprometieron. Dijeron, nos comprometemos. Nos comprometemos a no fallarle al Señor. Obviamente usted ya sabe qué pasó. Le fallaron. No una, sino 40 millones de veces. Se rompió el contrato. Si el empresario que ha firmado un contrato con usted lo ve que usted es una persona deficiente y no cumple con el trabajo, ¿qué va a hacer? Restringimos el contrato. Le damos de baja el contrato. Usted no sirve. Usted no es una persona responsable y comprometida con lo que usted ha adquirido este trabajo. ¿Estamos de acuerdo?
Es así. Es así. Entonces, si yo quiero crecer en mi relación con Dios, necesito necesariamente compromiso. Comprometerme, no con hombres, es con el Señor. Si el Señor está avalando algo, yo me comprometo con Dios. Es mi compromiso de servirle bien, de servirle excelente. Hay gente que se harta porque abre una puerta. Hay gente que se harta de servirle a otros hermanos. Entonces tu compromiso no es con Dios, tu compromiso es con el hombre. Porque si tú supieras que tu compromiso fuera con Dios, hermano, tú no te hartarías. Tú serías consciente de lo que estás haciendo. Eres un privilegiado para el Señor. ¿Sí me hago entender? Es tremendamente importante y es un punto que yo tengo que asimilar. Punto 3, ya termino, la autodisciplina. La autodisciplina, ¿qué es? La defino. Es negarse a uno mismo, escuche, a un placer o a un comportamiento. Es negarse a uno mismo, a un placer o a un comportamiento más exigente o a cierto trabajo o a cierto objetivo. Es negarse, me autodisciplino. Bueno, es que me encanta dormir hasta tarde. Me autodisciplino y me levanto temprano. ¿Sí me hago entender? Puse este ejemplo. Me autodisciplino. Me encanta acostarme en el sofá. Y no digo que no lo haga. Y vea si un rato una película. Pero si es algo ya que usted se pasa en ello, me autodisciplino. Y me autodisciplino para estar con el Señor. La autodisciplina es una base importante. Sin autodisciplina nosotros no vamos, como decimos por ahí en Colombia, a ningún Pereira. Pereira es una ciudad. No vamos ni a la esquina sin autodisciplina. Entonces, si usted quiere, escuche, ya no solamente por la vida espiritual y la relación íntima con Dios, si usted quiere tener objetivos claros en su vida, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, si usted no se autodisciplina, no puede hacer nada. Ay, es que me encanta comer esto, pero ¿sabe que comer eso es malo? Me autodisciplino y me niego a ese placer culinario. Ay, es que me encanta lo otro, me autodisciplino. ¿Me está entendiendo? Es sumamente importante. Tercer pilar. Bueno, hay palabra para eso. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27. Primera de Corintios. Habrá quien diga, este hermano empezó duro, ¿no? 9:27. Dice Pablo: sino que yo trato con severidad mi cuerpo y lo reduzco a la esclavitud, no sea que, habiendo yo predicado a otros, yo mismo quede desaprobado. ¿Qué está hablando Pablo? No podemos quitar el versículo 27 de todo el contexto. Pablo está hablando de la disciplina. Y termina diciendo que él se somete a la autodisciplina. Él dice golpea su cuerpo. Esto lo tomaron los católicos y ellos se flagelan con un látigo. No está hablando Pablo de eso. Él está hablando de que él se autodisciplina. O sea, es decir, se autoexige. ¿Por qué? Porque él quiere lograrlo. Porque él dice en los versículos anteriores, usted lo puede leer luego desde el versículo más o menos, desde el versículo 10 en adelante, o versículo 15 en adelante. Él está hablando de la disciplina y está hablando de cómo él necesita avanzar. Y él dice, yo no corro como el que corre sin nada. Yo no doy golpes al aire. Dice, yo tengo un objetivo. Y termina diciendo, yo me autodisciplino. Entonces, si yo no me autodisciplino para buscar al Señor, para hacer crecer mi relación en el Señor, si yo no me autodisciplino para quebrar mi voluntad y recibir la voluntad del Señor, si yo no me autodisciplino para todo, no voy a lograr nada en la vida. ¿Sí me hago entender? Entonces, hasta aquí, diligencia, compromiso y autodisciplina. Último, perseverancia. Perseverancia, hemos hablado de la perseverancia por largo tiempo. La recordamos. 2 versos bíblicos sencillos para hablar de perseverancia. Primero la defino, ya la hemos visto en muchos aspectos. Perseverancia tiene sinónimo de constancia en la obra. Escuche, toda relación con Dios creciente está basada en constancia en la práctica. No sé si cogió lo que dije. Toda relación con Dios debe de estar basada, creciente en la constancia. Es decir, hermano, usted no hace crecer su relación con Dios ni va a niveles mayores si no tiene perseverancia y constancia. Pero si usted tiene realmente
inconstancia es inestable. Nunca va a avanzar. Entonces, perseverancia esencialmente significa constancia en la obra, mantener la capacidad en hacer las cosas incluso hasta la muerte. Mantener, en la palabra griega es huponomé, pelear contra viento y contra marea, mantenerse firme en medio de la tormenta, jalar, empujar como si no hubiera un mañana. Eso es perseverancia. ¿Cuántas veces nuestra relación íntima con el Señor se fractura por falta de perseverancia? ¿Cuántas veces analicemos en nuestros corazones? ¿Cuántas veces se fractura nuestra comunión con el Espíritu Santo? Porque no fui perseverante. Porque esa semana se me vino el mundo encima, me agarró todo el emocionalismo, me agarró la Navidad y me puse a llorar y me agarró toda la tontería que el mundo siempre está lanzando. Y tu relación con el Señor se fracturó por no ser perseverante, por no ser constante. Si yo quiero obtener grandes resultados en mi vida física, almática o espiritual, necesito perseverancia. Los grandes resultados no se ven a corto plazo, se ven a largo plazo con constancia y perseverancia. No puede haber otra cosa. Entonces, para esto, Hebreos 10:36. Hebreos 10:36, he hablado como 4 fundamentos, 4 pilares. Fundamentos, hablo de cimientos, algo que va a ir debajo de nuestros pies para poder edificar sanamente. ¿Me puede entender? Entonces dije, Hebreos 10:36, ¿correcto? Dice, porque tenéis la necesidad de la paciencia. En otra versión, perseverancia. Acuerde que paciencia no es, en la versión de nuestro español, no es, ay, estoy esperando y tenga paciencia. No, habla de la perseverancia. Cuando investigas allí es huponomé en el griego, ¿ok? Entonces llamémosle, porque tenéis necesidad de la perseverancia, para que habiendo hecho, escuche, entra otra vez, ¿qué? Voluntad de Dios. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice? Es decir, sin perseverancia y sin tener la voluntad de Dios, es resultado de no tener la promesa, no tener lo prometido. Entonces la ecuación es perseverancia, voluntad de Dios, resultado es obtengo la promesa, lo que Dios me ha prometido. Fíjese qué importante. Entonces es importante este pilar, claro que es importante. Rápido, Lucas 18:1. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Cristo les enseña a sus discípulos la perseverancia en la oración. Qué importante. Les contó también una parábola sobre la necesidad de orar. Les contó también una parábola sobre la necesidad de orar ellos siempre y no ¿qué? ¿Cuántas veces desfallezco? Muchas. Desfallezco, muchas. Y no es fallecer. Diciendo, versículo 2, Lucas 18:2. Había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también una viuda en aquella ciudad y acudía a él diciendo al juez, hazme justicia de mi adversario. Pero no quiso por un tiempo. Pero después de estas cosas se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, esto es el juez hablando para sí mismo, le haré justicia a esta viuda porque me causa molestia. ¿Qué molestia? No sea que viniendo de continuo me fastidie. Es decir, la viuda tenía algo, perseveraba. La viuda no se quedó con el no. El juez le había dicho que no, pero ella no, dijo, yo ese no lo voy a aceptar. Y voy todos los días, y todos los días estaba en la casa, y todos los días estaba en el tribunal, todos los días, hasta que aquel se fastidió, dijo, esta vieja no la quiero ver más aquí. Es lo que está pasando, es lo que está contando Cristo. Y dice, le haré justicia a esta viuda porque me causa molestia, no sea que viniendo de continuo me fastidie. Y dijo el Señor, oí lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará ciertamente justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, y no será paciente con ellos. La respuesta es claro que Dios es justo y hará justicia, que claman día y noche. Y dice, os digo que con presteza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que hallará fe en la tierra? Pregunta. Entonces,
4 pilares importantes que a nosotros nos enseñan. Si yo quiero ascender, crecer en mi relación con Dios, si yo no vivo esto, hermanos, es bonito predicarlo. Sí, está muy bonito como suena el mensaje, está muy lindo yo como copio, me tomo los apuntes. Otra cosa es lo que yo la viva. Otra cosa es que yo lo lleve a la práctica. Como dice Santiago, hermanos, no se engañen a sí mismos. No sean ¿qué? Solamente oidores, sino que sean hacedores. Si yo quiero ver resultados en mi vida y en mi corazón, yo tengo que poner por obra la palabra del Señor. La fe sin obra es muerta. Entonces es muy bonito el mensaje cuando se predica, pero es tremendamente importante llevarlo a la práctica. Es que yo lo viva. Entonces, resumo: altar del Señor, palabras claves: altar del Señor, intimidad con el Señor, quebrantamiento de mi voluntad y 4 pilares y fundamentos en los que yo tengo que basar mi vida para el Señor. Amén.